Hola, muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a su canal, El Abismo. Antes de continuar, deja en la sección de comentarios desde qué país o estado nos estás escuchando, que te estaremos leyendo. Continuemos con el video. ¿Dónde está mi bebé? El siguiente relato fue compartido por un doctor que trabajó durante un tiempo en Centro Médico de Occidente de la ciudad de Guadalajara. Solicito mantener la mayor discreción posible, además de resguardar los datos personales de los involucrados. La historia se conoce entre los internos y demás doctores, por ello se eliminaron los nombres de aquellos que se mencionan en la historia. A partir de este momento la historia se relatará como si el mismo médico es quien contara la historia. Durante las noches de verano me tocó hacer guardia en el área de maternidad del Centro Médico de Occidente. El área de maternidad siempre ha sido un lugar muy concurrido durante todas las horas. Recibimos aproximadamente a más de 30 mujeres embarazadas con algún problema o a punto de dar a luz. Pero una noche mientras me tocaba guardia el ambiente estuvo muy tranquilo. Esto me pasó muchos años atrás antes de que la pandemia llegara. Los familiares podían quedarse a esperar en la sala de espera, recién acababa de llover y las cosas pintaban a que estarían tranquilas. No teníamos ningún paciente en ese momento y todo estaba vacío, así que le comenté a la enfermera y a la chica de recepción que tomaran su descanso en ese momento, yo me quedaría a hacer guardia. Sin embargo, no pasaron ni 5 minutos cuando una mujer llegó pidiendo ayuda. Le pregunté qué era lo que estaba ocurriendo, y ella me miró con un semblante decaído y con su rostro muy pálido. Me decía que su bebé ya estaba por nacer y ocupaba quien le ayudara. La vi bastante agotada, así que decidí tomarle sus datos para después y la pasé a revisión. Llamé varias veces por teléfono a la enfermera, pero no tuve éxito, al igual que a la recepcionista. Como no tuve éxito, entré nuevamente para hacerle revisión a la señora. Pero ¿cuál sería mi sorpresa que ya no se encontraba allí? Estaba desconcertado, pues la única salida que existía era donde yo me encontraba hablando por teléfono. En eso escuché unas voces que se acercaban poco a poco. Se trataba de la recepcionista y la enfermera. Les comenté que tenía a una paciente perdida en algún lugar, no se pudo ir muy lejos, así que les pedí de su ayuda para buscar a la señora. Pasaron varios minutos y no dimos con ella. La recepcionista tuvo la idea de ir a revisar en vigilancia para consultar las cámaras de seguridad. Mientras tanto nosotros esperaríamos para ver si la señora regresaba. Sin embargo, no pasó así. La recepcionista regresó y me pidió que habláramos un momento. Me dijo que si salía el video de seguridad, sin embargo, no se veía con quién hablaba o con quién me dirigía. Le pedí ver personalmente los videos, así que me llevó hasta donde tenían las grabaciones y pude ver que precisamente estaba hablando solo. Me sugirieron que fuera a tomar un descanso, pero yo estaba muy seguro de lo que vi. Por ese día fue lo único que me llegó a pasar. Tiempo después, pero no mucho después de lo que me sucedió, me tocó hacer nuevamente guardia nocturna. Sin embargo, esta ocasión era haciendo rondas por las camillas de los pacientes que estaban hospitalizados. Tenía 5 pacientes que estaban descansando. Apenas habían dado las 2 de la madrugada cuando escucho que una de mis pacientes me llama. Fui corriendo para ver qué se le ofrecía y casi doy un grito cuando veo acostada allí a la paciente que hace tiempo desapareció. Ella me decía que le ayudara pues estaba por nacer su bebé. Yo no me movía para nada, la escuchaba fuerte y claro, casi me gritaba por que le ayudara pues su bebé estaba por nacer. Fue cuando se me ocurrió hacer quizás lo más estúpido que pude haber hecho en mi profesión. Le pregunté si ella era real. Ella no dejaba de mirarme pidiendo ayuda y llorando a la vez. Con mi mano le toqué una pierna y efectivamente se trataba de una persona. Eso me hizo despertar de mi trance y decirle que ya la escuché y efectivamente la ayudaría. Por dentro pensaba que quizás sí era cierto, que me encontraba muy cansado y que me imaginé cosas. Tomé mi estetoscopio y quise escuchar el corazón del bebé, pero no lo percibía. De hecho, no percibía ningún pulso. Miré a la madre y vi ese rostro demacrado y decaído que antes vi. Le dije que no me tardaba, iría por ayuda. Rápidamente fui por los enfermeros para que me ayudaran a trasladarla a otra habitación para una revisión más exacta y profunda, pero cuando llegué con ellos, la cama se encontraba vacía.
Lo primero que pensé fue en que otra vez se estaba repitiendo la historia y que algo me estaba sucediendo. Los enfermeros me preguntaron sobre el paradero de la mujer, a lo que les dije que fuéramos a ver las cámaras de seguridad. Como si fuera una maldita broma, allí estaba yo solo tomando datos vitales a la cama. Les comenté que no dijeran nada, yo sabía bien que no me encontraba cansado o con algún malestar, sino más bien tenía que tomar un poco de aire fresco. Después de haberme tomado un descanso regresé a la camilla donde estuvo esta mujer o quizás su fantasma. Me sentí por un momento abrumado al darme cuenta de que nuevamente mi mente me estaba jugando un mal juego. Pediría vacaciones al día siguiente para poder distraerme. Me fui a Los Cuneros un momento, no teníamos ningún bebé en ese momento, y cuando estaba por retirarme, allí se encontraba parada en el pasillo aquella mujer, pero ya no se encontraba embarazada. Me asusté bastante que no pude evitar dar un salto del susto que me dio. Le dije varias veces que me dejara en paz, que no tenía por qué estarme atormentando a mí. Fue cuando me preguntó algo que me dejó inquieto. «Doctor, ¿dónde está mi bebé?». Su voz se escuchaba tenebrosa y quebradiza al mismo tiempo. Me alejé lo más posible de ella, pero comenzó a andar hacia mí. No pretendía esperarme a ver qué sucedía si me quedaba allí. Así que salí por la otra puerta para irme a otro lado donde hubiera más compañeros. Allí fue donde me encontré con la recepcionista y otro doctor. Me vieron que me encontraba muy agitado y angustiado, me preguntaron si me encontraba con bien, yo apenas y podía hablarles. Fue cuando les dije lo que vi del otro lado, justo al lado de Los Cuneros, pero cuando la recepcionista estuvo a punto de ir a ver, el doctor que estaba allí la detuvo. A mí me pidió que tratara de guardar compostura, pues lo que vi precisamente a otros doctores también les tocó vivirlo. Se trataba del espíritu de una madre que falleció cuando llegó a pedir ayuda. El bebé ya se encontraba sin vida cuando al realizar la cesárea se lo extrajeron. Sin embargo, ella aún estaba consciente cuando se dio cuenta de cómo nació el bebé, quiso cargarlo, aún así, pero fue tanta su desesperación que se quiso levantar y comenzó a desangrarse hasta quedar en shock. Desafortunadamente la mujer también falleció. Pero últimamente se decía esta mujer se aparecía por estas fechas en el centro médico solicitando ayuda. Quienes la habían visto solo le dan el acceso y se olvidan de ella, pero era la primera vez que esta ánima llegara tan lejos. Regresé para ver si aún se encontraba allí esa mujer, pero ya no la vi. Esto me causó cierta tranquilidad, así que me dispuse a regresar a mi estación. Ya casi a la madrugada, a pocos minutos de que llegara a entregar mi turno, me encontraba realizando mi informe. Comúnmente la sala general para doctores está abierta para todo el personal, pero a mí me gustaba mantenerla cerrada para tener total concentración. Cuando estaba transcribiendo mi información escuché un ruido cerca de mí. Aún me sentía algo nervioso, por lo que volteé rápidamente a dar un vistazo, pero no vi nada. Seguí escribiendo, pero esta vez pude escuchar claramente que alguien decía mi nombre en voz muy baja. Pensé que quizás alguna enfermera me estuviera procurando. No quise responderle, pues no quería ser interrumpido hasta que terminé mis informes. Pero después, un poco más claro y con la voz de una mujer, escuché detrás mío que alguien me decía: «¿Dónde está mi bebé?». La sangre se me bajó al piso, pero ahora que sabía lo que sucedió me mantuve tranquilo. Apagué el monitor de la computadora y pude ver en el reflejo a aquella señora que antes me encontré. No quise contestarle, traté de ignorarla levantándome de allí. Me apresuré para levantar mis cosas, pero seguía insistiendo con su pregunta de dónde estaba su bebé. No quise que esto se prolongara más, así que se me ocurrió ir a preguntarle al doctor, que me contó la historia de la mujer fantasma. Él me comentó que el cuerpo de la madre y del bebé nunca fueron procurados, sus cuerpos quedaron en el anfiteatro para su estudio, y que era muy probable que ya se habían desechado, pero esto ya pasó muchos años atrás. Ya con la información que me habían pasado regresé a la oficina, me encerré, puse seguro a la puerta y me senté sobre la silla. Me quedé esperando a que nuevamente me preguntara aquella mujer sobre su bebé. Tenía los nervios a todo lo que daba, no sabía si funcionaría o qué sucedería. Quizás no pasaría nada y lo que estaba haciendo era algo tonto o ridículo, pero tenía que intentarlo. Fue cuando una voz muy tenue me habló por mi nombre completo y después me preguntó por su bebé.
respiré profundo y pude ver por el reflejo de un espejo que tenemos allí que detrás mío se encontraba esta señora. Cerré los ojos y me dispuse a contarle de manera más tranquila lo que pude, traté de hacer lo mejor que podía y de la manera más respetuosa. Al terminar me quedé en silencio, no sabía qué respuesta me daría, así que continué comentándole que ofrecería una misa a su nombre y a su bebé para que encontraran el eterno descanso. No tuve tampoco una respuesta como tal. Abrí los ojos y aquella mujer ya no se encontraba detrás de mí. Ese fin de semana cumplí mi promesa, incluso por las tardes prendo una veladora para darle la luz que ocuparía ella. Le pedí a Dios por el alma de esta mujer atormentada y que encontrara el descanso eterno. Ya han pasado varios años desde ese entonces, mi historia ha pasado de boca en boca, y ciertamente he escuchado varias versiones, pero la que coincide con todos es la que menciona que aquella mujer buscaba a su bebé. Devorador de pecados. Aún recuerdo lo primero que vi. Fue aterrador, estaba tan impactado que no podía ni hablar, temblaba por los nervios, sentía el sudor recorrer mi frente y mi nuca, ni siquiera parpadeaba, literalmente me congelé de la impresión al ver algo tan perturbador. Todo comenzó cuando me gradué de la Universidad de Médico Forense. Yo quería claramente trabajar en una morgue, uno de mis maestros trabajaba en una, sus funciones eran administrativas. Ese maestro me dijo que en algunos meses alguien saldría y dejaría la vacante, él me recomendó y me puso al frente de la lista de espera. Mientras tanto comencé a buscar trabajo por fuera. Mediante un amigo me enteré que una familia de mucho dinero estaba buscando una persona con conocimientos básicos de medicina para que cuidara a una mujer mayor. La paga era buenísima, así que me entrevisté con la familia, les caí bien y obtuve el empleo. Mi primer día de trabajo fue muy impactante, a la mujer la tenían restringida, es decir, amordazada y atada de brazos y piernas a la cama. La tenían así porque la mujer había tenido un brote psicótico y, a pesar de ser una anciana, durante esos ataques se ponía muy violenta y sacaba fuerzas suficientes como para lastimar gravemente a quien se le pusiera enfrente. Esa mujer tenía una mirada agresiva, la familia me explicó que la gran parte del tiempo ella era muy tranquila, agradable y educada, es por eso que no querían enviarla a un asilo, ya que solo de vez en cuando se ponía agresiva. Yo, obviamente, pregunté sobre la causa de la situación de la señora, la familia no me contó mucho, de hecho fueron extremadamente cuidadosos con cada palabra que me dijeron. Me explicaron que la señora había tenido una experiencia muy fuerte un par de años atrás, y por eso estaba así. Ese primer día la familia estuvo conmigo y me explicaron todo lo que tenía que hacer, me asignaron mi cuarto, resultó ser un trabajo de 24 horas, 7 días a la semana. A mediodía la anciana se quedó dormida y despertó en la tarde-noche, en cuanto despertó le quitaron las ataduras, estaba ya bien. Esa era la mecánica, cada que se ponía agresiva había que atarla y esperar a que tomara una siesta antes de liberarla, la mujer era consciente de su estado y lo tomaba bien, era raro. Estuve cuidando a la señora por 9 meses y en todo ese tiempo jamás tuvo un ataque, así que esos 9 meses en realidad fueron agradables y me sirvieron para juntar muchísimo dinero. A la señora le encantaba platicar, la mayor parte del tiempo me contaba sobre su juventud, sobre sus hijos, su fallecido esposo, ciertamente tenía muy buenas historias. Pero algunas veces me hablaba de cosas muy extrañas, hablaba de sectas, había una en específico que mencionaba con regularidad, también hablaba de demonios, de cosas muy oscuras. Hasta el semblante la cambiaba a la señora cuando me hablaba de esas cosas. La señora tenía un libro raro, era negro y viejo, se veía pesado, lo tenía sobre un estante, solo lo leía una vez a la semana. Lo más peculiar de ese libro era que cuando la señora lo abría salía un aroma curioso, como a sangre, como a podrido. En una ocasión la anciana me habló sobre el infierno, me lo describió, fue horrible, me causó pesadillas. Me dijo que había ríos de cadáveres, que del suelo salían árboles de huesos, que todo olía a muerte, y muchas otras cosas que no quiero decir porque me da escalofrío solo de acordarme.
La mujer me dijo que ella se iba a ir al infierno, que había hecho algo que la tenía condenada y que los demonios se lo recordaban cada noche antes de que ella cerrara los ojos para dormir. Hace muchos años que no hablo de esto, pero, ahora que lo recuerdo, esa casa tenía detalles extraños, pequeñas cosas que me hacían sentir como en otra dimensión o algo así. La casa tenía varios cuadros que, según me dijo la familia, habían sido pintados por la mujer. Había uno en específico que me llamaba mucho la atención, era un cuadro de un perro negro que se veía muy imponente. Era un galgo, delgado pero musculoso, con una pose amenazante y con una mirada muerta. Había otras cosas, un cuarto al que no se podía entrar, lo tenían hasta con candado, como dije, eran detalles, pero de detalles en detalles la cosa pintaba medio turbia. A veces las puertas se abrían solas, se escuchaban voces, nada muy espectacular. En más de una ocasión hasta mi cuarto llegó el olor de aquel libro, ocurría durante la madrugada, nunca supe qué hacía la mujer leyendo ese libro a esas horas. También tenían un salón raro, era como una biblioteca pequeña, como de 3x3. Lo que me llamaba la atención de ese salón eran los libros, los temas que abordaban. Todos y cada uno de esos libros hablaban de cosas relacionadas con el misticismo, las artes oscuras y seres de otras dimensiones. Un día la señora me contó el porqué de su condición, me dijo que el evento que desencadenó todo fue un exorcismo que le practicaron después que algo saliera mal en un ritual. La señora era de creencias peculiares. Finalmente llegó mi último día de trabajo cuidando a la anciana, el motivo para mi renuncia era que al final me habían llamado de la morgue. Esa noche la anciana sufrió un infarto fulminante. Curioso, la morgue encargada de registrar el cuerpo fue la misma que me había llamado para trabajar, así que literalmente comencé mi nuevo trabajo en el mismo instante que terminó el anterior. Me dejaron trabajar el cuerpo, aún no firmaba, la persona de recursos humanos no estaba, pero el que sería mi jefe dijo que estaría bien para medir mis capacidades y comprobar mi experiencia. En ese momento estábamos 3 personas, mi jefe, un compañero y yo. No voy a ahondar en detalles técnicos, simplemente hicimos lo que se hace con todos los cuerpos y al terminar lo colocamos en una de las cámaras frías. Salimos a comer algo, aprovechamos para congeniar un poco. Al regreso teníamos otro cuerpo, estábamos trabajando cuando hubo un apagón. La oscuridad no me gusta, las cosas empeoraron cuando comenzaron a escucharse horribles gritos, eran desgarradores, había golpes, parecía que alguien quería salir de los refrigeradores. Los 3, por miedo salimos de ahí y avanzamos con cuidado por el oscuro pasillo. Entonces la luz volvió, lo que vi no tenía ningún sentido para mí en aquel momento. El cuerpo de la anciana estaba parado, al final del pasillo, observándonos. Fue aterrador, impactante y perturbador, tal como dije al principio, ahí comenzó mi viaje. Lo siguiente que ocurrió fue que el cadáver de esa anciana corrió hacia nosotros gritando horriblemente, cerré los ojos con fuerza, deseando estar en cualquier otro sitio menos ahí. Esperé y esperé a que pasara algo. Pero no, al abrir los ojos el cuerpo de la mujer estaba en el suelo, inmóvil, tal como se supone que debía haber permanecido al morir. Ahí me convencí que todas las extrañas cosas que me platicaba la señora eran ciertas, el exorcismo, los rituales, todo, era la única explicación que yo le encontraba al hecho de haber visto a un cadáver correr por un pasillo. La mujer solía decirme que cada parte del cuerpo guarda una esencia de la vida y la muerte, decía que cuando una persona recibía un trasplante de órgano o de sangre, su esencia cambiaba, que ahora era la mezcla de 2 personas y que tanto las bendiciones como las maldiciones del donante pasaban a cobijar al huésped. Estaba pensando en eso mientras tomaba un vaso de agua en mi casa, intentando olvidar la grotesca escena que había vivido en la morgue unas horas antes. Entonces recordé que de todos los órganos de la anciana, solo uno estaba en condiciones aceptables para donación y de hecho ya debería estar siendo transportado para implantarse en otra persona. Eso no sonaba nada bien, la señora había sido poseída por energías oscuras, por eso le habían hecho el exorcismo que la dejó con problemas mentales. Así que, si lo que la señora decía tenía algo de verdad,
significaba que la persona que recibiría ese órgano también recibiría las energías negativas que habían atormentado a la anciana. De inmediato volví a la morgue. Claramente no podía llegar preguntando por el destino del órgano, ya que es información sensible y no me la proporcionarían, así que lo que hice fue revisar, a escondidas, los documentos. Ya con la información pude llegar al hospital y pregunté sobre el paciente que recibiría tal órgano, inventando que yo era familiar del donante y que quería conocer a la persona. Resulta que se trataba de un hombre de 50 años, aún estaba en quirófano. Me presenté con la familia, ellos estaban agradecidos y también preocupados. Se trataba de una operación de alto riesgo, varias horas iba a tardar. Todo salió bien, conocí al sujeto, todo parecía estar en orden, no había pasado nada. Quizás simplemente yo estaba algo paranoico debido a la grotesca escena. Pasaron 4 meses, yo seguí trabajando en la morgue, hasta que un día llegó el cadáver del sujeto que había recibido el trasplante. Murió atropellado. Me puse en contacto con la familia para saber qué era lo que había pasado. Resulta que durante 2 semanas el hombre estuvo diciendo que veía cosas, horribles cosas que lo atormentaban y que lo amenazaban con llevárselo al infierno. Un día él simplemente no pudo más y salió corriendo, desesperado, se atravesó en una avenida y pasó lo que pasó. La esposa me dijo que esas visiones, o alucinaciones, comenzaron cuando ella le comentó que estaba embarazada. Me quedé pálido. Esa criatura había sido concebida después del trasplante, es decir que parte de la esencia de la anciana ahora se encontraba dentro de la madre, en el bebé. Yo tenía un amigo que era ginecólogo y le pedí de favor que se hiciera cargo de todos los pormenores del embarazo de la mujer. Afortunadamente ella era joven, así que, en teoría, el embarazo no debería tener demasiadas complicaciones. Me estaba involucrando demasiado en el caso, más de lo que debería, y los seres oscuros que habían matado a la anciana y al señor que recibió el trasplante comenzaron a notarlo. Una tarde cualquiera, mientras yo caminaba de la morgue a mi casa, un perro negro, galgo, bastante grande, igual que el que había visto en el cuadro de la casa de la anciana, comenzó a seguirme de lejos. Yo noté rápido su presencia, las miradas que me lanzaba eran bastante pesadas. Di varias vueltas innecesarias, alargando el camino a casa, con la intención de que aquel perro dejara de seguirme, pero no ocurrió. Cada que volteaba podía ver al canino. Al llegar a casa me encerré, trabé la puerta con una silla, aseguré las ventanas y encendí todas las luces de la casa. Yo en verdad me sentía en peligro. Hasta el hambre se me quitó, y eso que llevaba más de 9 horas sin probar bocado. Agarré una silla, la puse cerca de la puerta y ahí me senté, esperando que nada ocurriera. Ni siquiera recuerdo haberme quedado dormido, pero unos golpes en la puerta me despertaron. Yo grité, preguntando quién era, pero nadie respondió. En su lugar, los golpes comenzaron a ser más fuertes y más rápidos. Luego de unos instantes el ruido cesó, no ocurrió nada más. Al día siguiente, al salir de mi casa para ir al trabajo, descubrí que había garrapatas afuera de la puerta. Eran muchísimas, obvio no las conté, pero fácilmente eran más de 100. Volví dentro, sin tocar la puerta, y me acabé todo el veneno que tenía para matar a esos bichos. Al volver, todas las garrapatas estaban tiradas en el suelo, muertas. Limpié todo y me dispuse a cenar, ya más tranquilo, convencido de que ningún perro me había seguido. Estaba en eso cuando la puerta se abrió bruscamente y una corriente de aire frío envolvió la casa. Yo me asusté, ya que no era posible que la puerta se abriera por ningún motivo. Siempre al entrar en casa dejaba la llave puesta y girada, ya sabes, para que un pedazo de metal atore la puerta con la pared. Eso debería ser suficiente para que la puerta no se abriera, pero por alguna razón sí se abrió. Cuando me levanté para cerrar la puerta me percaté que, en efecto, la llave estaba puesta y girada. Entonces sentí la mirada del perro, también escuché un ladrido. Sin pensarlo 2 veces cerré todo y nuevamente trabé la puerta con una silla. Ya en la madrugada, cuando me levanté para ir al baño, pude ver un bulto parado en una esquina de la sala. Me quedé helado.
pero me convencí a mí mismo de que debía tratarse de una ilusión debido al sueño y a que en la oscuridad siempre te puedes imaginar que ves algo aunque no haya nada. Esa noche y varias más tuve pesadillas variopintas, pero había una que se estuvo repitiendo por más de una semana, era el recuerdo de aquel pasillo, mientras veía el cadáver de la anciana correr hacia mí, gritando. Era muy escalofriante, yo despertaba por la desesperación, sudando y con los latidos a tope, como si fuera a darme un infarto, igual que el que había matado a la señora. Durante los siguientes 8 meses, más o menos, tuve varios encuentros con el perro galgo, además de las pesadillas. Todo esto tomó una pausa cuando nació el hijo del hombre que murió atropellado, era como si los oscuros seres no pudieran atormentar a 2 personas al mismo tiempo. Yo, que seguía haciéndome pasar como familiar de la anciana, me acerqué a la esposa, para preguntar por su bebé, ella, creyendo mi historia, me pidió que fuera el padrino de bautizo del bebé, acepté. Durante años todo transcurrió con normalidad, pero en cuanto el niño aprendió a hablar, con 3 años cumplidos, las cosas raras volvieron a comenzar. El niño decía que tenía un amigo imaginario, Daniel se llamaba el amigo, lo extraño era la historia de origen del amigo. Se supone que Daniel era un ángel, andaba volando y se le quebraron las alas, luego cayó envuelto en una bola de fuego, esa fue la historia que contó el niño sobre su amigo. Estamos de acuerdo que no se trata de una historia que un niño de 3 años puede inventar. Al principio la madre lo tomó como el juego de un niño, eso cambió cuando ella pudo ver al niño jugando con su hijo, eso lo cambiaba todo, no se trataba de un invento, era un ser que habitaba en su casa y que jugaba con su hijo. Un ser que había caído del cielo envuelto en llamas tras perder sus alas. Yo sabía que todo estaba relacionado con las prácticas extrañas de la anciana que yo había cuidado, así que me puse a investigar, recordando cada cosa extraña que pudiera relacionarse con un ser cayendo del cielo. Pensaba y pensaba, entonces recordé una cosa, en alguna ocasión la anciana me mencionó algo sobre una secta, que no voy a mencionar para no meterme en problemas, el punto es que esa secta creía en un ser al que llamaban, el devorador de pecados. Eso era todo, la anciana no me había dicho nada más, y, como era de esperarse, en internet no encontré nada útil. Lo único que se me ocurría era infiltrarme en la secta, pero me daba miedo, así que me saqué esa idea de la mente. Opté mejor por acudir a una iglesia y consultar a un sacerdote. Le planteé la situación y poco pudo decirme, no tenía idea de la existencia de esa secta, ni tampoco de un ser llamado el devorador de pecados, pero lo que sí me dijo es que el amigo del niño, Daniel, no era algo bueno, posiblemente, según lo que contó el niño, podría tratarse de un demonio. Había llegado a un callejón sin salida, no había más pistas, ya no había nada, solo quedaba esperar a ver qué era lo siguiente que ocurriría. Una tarde, la mujer me llamó, el niño se había puesto enfermo, ella no tenía en qué moverse y me pidió de favor que pasara por ellos para ir al doctor. Fuimos a similares, el niño tenía mucho dolor en el estómago, de hecho, parecía que lo habían arañado. El doctor lo atendió y tal, le recetó algo y luego los llevé de regreso a casa. El niño decía que Daniel se había vuelto malo, que había sido él quien lo había arañado, incluso dijo que Daniel se lo iba a llevar lejos. La mañana siguiente, cuando la señora fue a buscar a su hijo, el niño ya no estaba. En su cama había una carta, totalmente ilegible, tal cual la haría un niño pequeño, solo había una palabra que sí se entendía, Daniel. Por supuesto que lo primero que hizo la señora fue ir a la policía, fue estando ahí que me llamó. Afortunadamente la persona que la atendió inmediatamente ascendió el caso a la fiscalía, supongo que por tratarse de un menor. También se desplegó una alerta Amber. Esa carta toda mal escrita y llena de garabatos era la única pista del paradero del niño. Los días pasaban y no había resultados, yo sentía que había al menos una ligera posibilidad que la secta pudiera estar detrás de la desaparición del niño. Pero es que todo era tan rebuscado, intentaré resumirles lo que yo estaba pensando. Primero, la anciana termina relacionada de alguna forma con esa secta, algo ocurre, quizá un ritual que salió mal, y ella es sometida de emergencia a un exorcismo,
logran salvarla, pero las energías oscuras no la abandonan del todo y se adhieren a su esencia. Ella muere y el padre del niño, al recibir el trasplante, se lleva consigo una parte de la esencia de la anciana y por tanto también se lleva a los seres oscuros. Esas cosas, por alguna razón, se esperan a que conciba un hijo para matarlo. Mientras el niño está en gestación, las energías oscuras tratan de amedrentarme para que no intervenga. Nace el niño y está marcado por haber nacido con una esencia oscura dentro de su ser, y esa marca es percibida por el devorador de pecados. Es por eso que lo encuentra y de alguna forma la secta también da con el niño y lo sustraen para hacer, posiblemente, el ritual que salió mal con la anciana, cerrando así el círculo. Es muy rebuscado, estoy consciente de eso, pero es que en aquel momento todo eso me hacía sentido, estaba convencido de que yo tenía la razón. Claro que no podía llegar con la madre y soltarle un argumento como ese, no ayudaría en nada. Y así me quedé, creyendo saber la verdad sin poder contarle a nadie para no ser juzgado loco. Pasó una semana, finalmente encontraron al niño, por desgracia, ya estaba sin vida, y mostraba señales de haber sido brutalmente atacado por varios animales, le habían arrancado grandes pedazos de carne en la parte superior del cuerpo. Yo me enteré porque llegó a la morgue donde yo estaba trabajando, dije que yo conocía a la madre y que me dejaran ser yo quien le diera la noticia. Fue terrible, la mujer sufrió un colapso cuando le pedí, por protocolo, que identificara el cuerpo, casi le da un ictus a la pobre. Trabajamos el cuerpo, como cualquier otro, por más que busqué de forma minuciosa, no encontré un solo indicio de que el menor hubiera sido utilizado en un ritual, pero no encontré nada. Y entonces volvió a suceder, las luces se apagaron, golpes y gritos se escucharon, salimos de ahí y avanzamos por el pasillo. La luz volvió y, como la vez anterior, estaba el cuerpo al final del pasillo, pero ahora se trataba del niño. Aquello se sentía como un déjà vu, como un terrible déjà vu. El cuerpo del niño se abalanzó sobre nosotros y en un parpadeo su cuerpo estaba tendido en el suelo. Ya habían pasado muchos años, pero el revivir esa situación me hizo recordar todo. Tenía miedo de caminar a casa por pensar que volvería a ver al gran galgo negro, pero me calmé un poco al caer en cuenta que ya tenía vehículo, así que no tendría que caminar a casa como la vez anterior, así que, en teoría, no habría problemas, o al menos no debería haberlos. Levantamos el cuerpo, lo colocamos en el lugar donde debería haber permanecido y continuamos con el turno fingiendo que nada había pasado. Al llegar mi hora de salida fui lo más rápido que pude a mi vehículo, no quería estar ni un segundo más en la morgue. Ya había recorrido más de medio camino, cuando, al ver por el retrovisor, me quedé helado al notar que el perro negro estaba tranquilamente sentado en el asiento de atrás. No hacía ruidos, se limitaba a mirarme de una forma muy amenazante. Estaba tan asustado que no me percaté que me pasé un semáforo en rojo, choqué, lo bueno es que el auto que impacté iba a baja velocidad, así que nadie salió herido. Es más, solo mi auto resultó dañado, al otro solo le quité algo de pintura. Durante 28 días estuve viendo al galgo negro en diferentes horarios y lugares, nunca más dentro del vehículo, lo llegué a ver hasta dentro de un ascensor. Por alguna razón que desconozco, los espectros seguían atormentándome, no tenía sentido, se supone que el niño era el último que había heredado esa esencia maldita, por tanto, si el niño ya estaba muerto, los demonios debieron haberse ido con él. Algo estaba pasando, y ahora era mi integridad la que corría peligro, así que no podía quedarme sentado cruzado de brazos esperando lo peor. Volví a esa casa donde había conocido a la anciana, no había nadie, de hecho, parecía que la casa había quedado abandonada desde que la anciana murió años atrás. Intenté llamar a la familia, pero los números ya no existían, entonces le pedí a mi amigo, al que me había contactado con ellos, que de favor les dijera que necesitaba hablar con ellos de forma urgente. Mi amigo quiso hacer preguntas, pero le dije que no podía darle más información. A los 3 días recibí una llamada, era de uno de los hijos de la fallecida anciana. Él aceptó reunirse conmigo, me dio una fecha, el nombre del restaurante y la hora a la que debía presentarme. El día de la reunión obtuve muchas respuestas.
La anciana y toda su familia formaba parte de una orden, cuyo nombre jamás lo había escuchado. Bueno, esa orden compartía algunas creencias con la secta de la que me hablaba la mujer. Tanto la orden como la secta eran de carácter oscuro, místico y siniestro, adoraban a deidades oscuras, diferentes, pero su deidad superior era la misma, el devorador de pecados. Se supone que este ser es como el Mesías pero de los adoradores de lo oscuro. Entonces, tanto la secta como la orden estaban buscando la forma de traer al mundo a su deidad, y con eso podían anexar a sus filas a muchas otras sectas allegadas al satanismo. Querían formar una religión. Todo lo que me contó sonaba tan estructurado que daba miedo. Bueno, resulta que de entre todos los miembros de ambos grupos solo había una persona que podía recibir en su carne al devorador de pecados. Esa persona era la anciana. Se le practicó un ritual. La idea era que la oscura deidad entrara en la mujer. Una vez que aquello se realizara con éxito, la iban a sacrificar para que después el patriarca de la secta y la matriarca de la orden se comieran la carne de la anciana. Así la esencia oscura estaría dentro de ambos para que pudieran procrear a un hijo que sería como el anticristo o una cosa así. Sé que suena muy complicado y puede parecer confuso, pero yo solo estoy tratando de explicar lo que a mí me ofrecieron como la única explicación para todos los extraños acontecimientos que llevaban ocurriendo durante años. Continúo, claramente las cosas no salieron como se supone que deberían, el ritual salió mal. El devorador de pecados no pudo ingresar a la anciana ya que no tenía la suficiente fuerza vital. Entonces, según el hijo de la mujer, ese ser envió algunos espectros o demonios a ingresar al cuerpo de la anciana. Esos seres casi la matan. Fue por eso que tuvieron que practicarle un exorcismo, que, sí, le salvó la vida, pero no alejó a los espectros. Esos espectros tenían la función de marcar al huésped del devorador de pecados. La mujer muere, y esa marca pasa al sujeto que recibió el trasplante, pero él tampoco tenía la fuerza vital, así que también lo matan, no sin antes dejar que pase esa marca a otra persona, a su hijo. Ese niño se fue formando desde el día cero con la marca dentro de su alma. Eso lo haría crecer con la suficiente fuerza para poder servir de recinto para la oscura deidad. El niño nace, el devorador de pecados baja para estar cerca del niño, se hace pasar por su amigo, Daniel, pero lo único que está haciendo es esperar el momento en que pueda poseer al niño sin matarlo. Llegado el momento, ese niño deja de ser él y es poseído por la deidad. Entonces huye de casa para ir a que lo sacrifiquen, para que se lo coman y puedan hacer el anticristo. Yo ya estaba completamente alucinado con las semejantes cosas que estaba escuchando. Insisto, yo no puedo dar fe y legalidad que toda esa explicación sea totalmente real. Eso es lo que a mí me dijeron. Entonces yo pregunté cuál era el motivo de que energías malvibrosas me estuvieran acechando. La respuesta fue aún más confusa. Me dijo, tiene que haber un observador, alguien debe saber lo que ocurre, solo así se cumple con el propósito. Luego de eso, el tipo se levantó de la mesa y se fue, dejándome más confundido de lo que ya estaba. Durante 40 días no pude dormir bien, sentía un inmenso terror solo de pensar que todo pudiera ser verdad. Ya no quería trabajar en la morgue, pues todo el tiempo estaba pensando que en cualquier momento un cuerpo se iba a levantar e iba a correr por el pasillo, tal como había sucedido con la anciana y con el niño. Una tarde llegó un cadáver con una característica peculiar. Tenía una profunda herida en el brazo izquierdo, que comenzaba desde la palma de la mano. Esa herida, ya que limpiamos el cuerpo, notamos que era un símbolo que jamás había visto antes. Era como una cruz, pero en lugar de tener una línea atravesada, tenía 3, y una de esas líneas era curva. Ese símbolo era la causa de la muerte. Se lo habían marcado con un objeto punzocortante. Ese objeto entró demasiado en el cuerpo causando un rápido desangramiento. 4 días después llegó otro cuerpo con ese mismo símbolo. Una semana después llegó otro, luego otro y después otro. En total, en un lapso de 2 meses llegaron 7 cuerpos, cuya causa de muerte era desangramiento, todos con ese extraño símbolo. Muchos rumores se comenzaron a correr en el trabajo. Claro que no teníamos permitido fugar información. Yo lo cuento porque esto pasó hace ya bastante tiempo. Bueno,
En una ocasión escuché que un compañero, de los que van a recoger los cuerpos, mencionó al devorador de pecados. Sin pensármelo dos veces fui a hablar con él. Lo primero que pensé fue que él formaba parte o de la secta o de la orden, pero obvio no era el caso. Resulta que ese sujeto era un adorador de la Santa Muerte, y él ubicaba el símbolo y a la oscura deidad, porque su abuela, que era cubana y bruja, le platicaba sobre eso. Pasó el tiempo, no llegaron más cadáveres, la oscuridad dejó de atormentarme y la tranquilidad volvió a mi vida, pero no a mi cabeza. Yo era incapaz de pensar en otra cosa que no fuera en saber más y más sobre ese devorador de pecados, pero nunca más supe ningún detalle más, ni uno solo. A día de hoy desconozco si todo aquello que me contó el hijo de la anciana fue real, pero hay hechos que son innegables. Hubo 2 muertes relacionadas directamente con la anciana, llegaron cuerpos con un extraño símbolo, y en 2 ocasiones salió a flote el nombre del devorador de pecados. Aquí pueden ocurrir 2 cosas. La primera es que todo haya sido una increíble coincidencia, y la segunda es que el anticristo ande suelto en algún lugar. A quien escuche mi historia le dejo la última palabra. Antes de continuar, no se te olvide suscribirte al canal, darle me gusta y activar las notificaciones para más contenido. El hospital psiquiátrico. Ya han pasado 10 años de aquel suceso, pero lo recuerdo claramente, pues es la experiencia más aterradora que he vivido. Era mi último año en la Facultad de Comunicación y todo era perfecto. Fotografía y edición era mi materia favorita, y aunque demandaba mucho de mi tiempo me encantaba estar viviendo mi sueño de niño, ser reportero. Los proyectos finales se acercaban, y uno de los que más me emocionaba era el de esa materia, pues debíamos poner en práctica todo lo que habíamos aprendido durante el semestre. Sinceramente, era muy bueno en eso, siempre tenía las mejores notas, pero esta vez no sabía sobre qué hacer mi proyecto. El proyecto era en equipos y teníamos que hacer un documental en video acerca de algún tema interesante y principalmente captar la esencia de algún lugar que debía tener mucha historia que contar. Mis amigos y yo habíamos pensado en un exmuseo, iba a ser increíble retratar cada detalle, pero el encargado nos dijo a última hora que nuestra propuesta había sido desacatada, así que teníamos que encontrar otro lugar. Al llegar al departamento le conté a mi novia sobre aquel inconveniente. Ella se quedó pensando un rato y después me comentó que le habían contado sobre un hospital psiquiátrico abandonado en las afueras de la ciudad, que tenía una gran historia, puesto que había sido el más popular en los 70. A ella le encantaban las historias de terror, y por eso sabía demasiado acerca de eso, aunque para ser sinceros, a mí no me gustaban mucho esos temas. Era escéptico y me parecía ridículo pensar en objetos que se mueven solos o fantasmas, pero la idea no sonaba tan mal, pues podíamos hacer un reportaje sobre lo acontecido ahí y grabar todo el lugar por la noche. Seríamos la sensación, pues dudaba que alguien más hiciera algo así. Hice la propuesta a mis amigos y ellos aceptaron, pero de nuevo debíamos pedir permiso. Mi novia me pidió ir con nosotros, ya que le emocionaba mucho conocer el lugar. Acepté con gusto, e incluso le dije que podía estar en la grabación con nosotros si es que aceptaban darnos permiso, y así vivir la experiencia junto conmigo. Decidimos ir al día siguiente saliendo de la universidad. Íbamos mis 3 amigos, Pedro, Juan y Jorge, mi novia Raquel y yo. Nos llevó algo de tiempo llegar hasta ahí, y en el camino íbamos planeando qué decir para que nos dieran permiso, incluso llevamos un oficio de la escuela para que fuera más fácil. Después de una larga hora de camino, llegamos y la verdad nos sorprendimos cuando vimos lo grande que era el lugar. Yo no creía en nada de vibras, pero si pudiera describir la vibra de ese lugar diría que era pesada y aterradora. El hospital era enorme, la pintura que alguna vez fue blanca, estaba desgastada y ahora era amarilla. Eran 3 pisos y la puerta de entrada era gigante, estaba grafiteada, seguramente por la gente que se metía y vandalizaba por la noche. Daba un aspecto espeluznante. El guardia nos recibió con desconfianza, pero después de contarle el proyecto, se portó muy amable.
Aceptó que entráramos y grabáramos, siempre y cuando no hiciéramos ningún daño a la propiedad. Además nos dijo que él no se hacía responsable de cualquier acontecimiento extraño, porque en aquel lugar pasaban cosas muy raras. Nos empezó a dar un recorrido y nos contó acerca del lugar. Cuando entramos a la planta baja, pude sentir cómo la piel se me ponía chinita, pues había una vibra muy pesada, y aunque era de día se veía muy oscuro dentro, demasiado tétrico, incluso para mí. Las paredes estaban pintadas de blanco, pero se notaban manchas de lo que parecía ser sangre. La recepción tenía una computadora y un teléfono muy viejos, todos llenos de polvo. Así como papeles, los que parecían ser expedientes y un libro de visitas aún abierto con la fecha del 7 de septiembre de 1966. Nos llevó a los cuartos, en ellos solo había una cama individual y una pequeña mesita de noche al lado. La pintura de estos era diferente, estaban pintados de un verde opaco. Estaban llenas de rayones por todos lados, dibujos extraños y algunos tenían grafitis recientes. Después, mientras subíamos las escaleras, el guardia nos contó que ese hospital había sido clausurado en 1970, ya que se practicaban lobotomías y experimentos aterradores a muchos de los pacientes, que definitivamente nunca saldrían, pues quedaban mucho peor o muertos. Experimentaban a través de electrochoques, de encierros con los miedos más grandes de los enfermos, los dejaban sin comer, sin agua o sin dormir por días e incluso semanas, con picaduras de insectos a los que algunos eran alérgicos o algunos con operaciones a nivel quirúrgico del cerebro. Cuando llegamos al segundo piso la tensión comenzó a crecer, en el aire se respiraba terror y desesperación, aunque nadie dijo nada estoy seguro de que todos lo sentimos. En esa planta había cuartos como los de abajo, muchísimos más de hecho, también estaban las duchas, los baños que aún estaban sucios, y alrededor de 10 consultorios con camillas metálicas, medicamentos e instrumentos quirúrgicos. En estos lugares había fotos de los médicos, así como certificados colgados en las paredes. Pudimos notar que la foto de un médico en particular se repetía en varias ocasiones. Cuando le preguntamos al guardia nos dijo que aquel hombre había sido el director del lugar, y que era quien practicaba los experimentos y las operaciones. En este tipo de hospitales no hay muchas ventanas, nos explicó que podía darse el caso de suicidios. Solo existían 2 muy grandes, y nos contó que todas las noches las cerraba y amanecían abiertas. Al finalizar, nos dijo que el recorrido lo podíamos hacer al día siguiente, podíamos grabar, ya que era su noche libre y nadie nos molestaría, además nos iba a prestar unas colchonetas por si queríamos dormir, y listo. Teníamos lo que podía ser el mejor reportaje de la carrera, una experiencia increíble y aterradora. De regreso todos estábamos muy emocionados, nos organizamos con lo que llevaríamos, cámaras que instalaríamos en el lugar, micrófonos, y por supuesto comida. Al siguiente día, Raquel me ayudaba a preparar lo necesario, se nos había hecho algo tarde, pues habíamos ido al cine y a comer algo, así que íbamos con prisa. Mis amigos llegaron por nosotros y nos fuimos, íbamos muy felices, porque ese sería el pase a no hacer el servicio social y buenas notas en nuestra materia favorita. Llegamos y el velador ya nos estaba esperando, eran las 11 de la noche, nos recibió con gusto y se puso contento cuando le dimos la comida que le habíamos comprado. Nos acompañó a instalar las cámaras, y no voy a negar que todo se veía muchísimo más aterrador de noche. Por un momento tuve el impulso de salir corriendo, pero no quise verme como un cobarde, aunque después de todo, supe que todos ahí sentían lo mismo, y me arrepiento de no habernos ido. Instalamos todo, cenamos, el guardia nos deseó buena suerte y se fue a su casa. El lugar era muy grande y había 1000 puertas, así que nos recordó que la única puerta de entrada y salida era la que estaba llena de grafitis. Comenzamos la grabación y el recorrido, empezamos por la parte de abajo contando lo que sabíamos del lugar. Caminábamos muy despacio y sonreíamos a la cámara, todo iba normal, hasta que llegamos al piso de arriba, y pude sentir la pesadez en el aire, pues a pesar de que teníamos las linternas,
La oscuridad parecía consumir la luz cada vez más, y el aspecto de aquel lugar, lleno de camas vacías, de paredes llenas de sangre e instrumentos quirúrgicos, resultaba horrible. Raquel nos dijo que la vibra era mala, puesto que en ese lugar hubo mucho sufrimiento, desesperación y locura. Ya eran las 2 de la mañana y todavía nos faltaba recorrer mucho del lugar, pero ya estábamos muy cansados, así que decidimos dormir una hora para reponernos y seguir. Nos acomodamos en las colchonetas y descansamos. Fue difícil pues los ruidos provocados por el eco nos ponían nerviosos, pero al cabo de un tiempo el despertador sonó, nos levantamos y parecía que teníamos aún menos energía que antes, nadie entendía por qué. Tomamos algo de agua y decidimos seguir. Llegamos al último piso, pasamos por las 2 ventanas y nos dimos cuenta de que estaban abiertas, aunque antes de irse, el velador las había cerrado. Esto nos causó miedo, pero no dudamos en decirlo en el video. La grabación quedó increíble, terminamos alrededor de las 6 de la mañana, eso marcaba el reloj, pero lo raro era que aún se veía oscuro, quizá por el edificio. Decidimos separarnos para ir por las cámaras. Los chicos ya estaban cansados, y Raquel estaba nerviosa, me dijo que ya se quería ir, que tenía miedo, pues había visto una sombra pasar cuando caminó hacia el baño. La calmé y le dije que solo era cuestión de juntar el equipo y después podríamos ir a casa a descansar. Más tranquila, me dio un abrazo, y me ayudó a meter el equipo de grabación en la maleta. Después de una hora, ya estábamos casi todos abajo, solo faltaba Juan. Le gritamos en varias ocasiones, pero fue en vano, él no respondía, lo llamamos por teléfono, pero no había señal. Decidimos ir a buscarlo, todos ya queríamos largarnos de ahí, e ir a dormir, pero no lo encontramos, así que revisamos las grabaciones en la computadora de la última hora, y primero no encontramos nada, pero después de un rato en el minuto 46 pudimos ver a Juan caminando hacia una de las cámaras, hasta que algo invisible lo aventó con fuerza, y lo arrastró fuera de ahí. Sorprendidos y muy asustados, pudimos notar cómo se nos ponían los pelos de punta. Raquel empezó a llorar, estaba aterrorizada, traté de calmarla, alentando a todos a buscar a Juan, pero a pesar de todos nuestros intentos no pudimos encontrarlo. Ya había pasado alrededor de hora y media, ya había amanecido, debían ser ya las 7:30 de la mañana. Nuestros teléfonos no tenían señal, tenían muy poca batería, pero finalmente decidimos salir a buscar ayuda, ya que parecía que el hospital se había tragado a mi amigo y ya no sabíamos qué hacer. Después de eso, escuchamos un grito aterrador, pero no parecía ser de Juan. No lo pensamos 2 veces, decidimos salir corriendo del lugar. Fuimos hasta el auto, nuestros corazones latían como nunca, y nos marchamos sin siquiera mirar hacia atrás. Después de ese horrible acontecimiento, algo cambió en nosotros, pues nos culpamos mucho de lo que le pudo haber pasado a Juan. Nadie nos cree lo que sucedió aquella noche, y la grabación que teníamos, extrañamente se perdió. La policía ya abrió una investigación sobre la desaparición de Juan, y los principales sospechosos somos nosotros. Hemos llegado al final de este video. Deja tu comentario en la sección de abajo sobre lo que piensas de este tema. Sin más por el momento, nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.